Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5, del 13 al 14. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de 21, día miércoles 21 de mayo del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia divina, esa gracia de Jesucristo, que se entregó en la cruz, entregó su vida para liberarnos de nuestros pecados pasados y podernos abrir la puerta para la liberación y para limpiarnos de todos nuestros pecados pasados. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Acalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá nos viene a hablar, pero hoy nos viene a hablar de un tema que al hombre siempre le ha faltado. El hombre le ha faltado humildad, pero le ha sobrado orgullo. Y por eso el título de esta mañana que Dios nos trae en este lindo devocional es: Cuando el orgullo tiene que bañarse. El camino de la humildad hacia el milagro. Sí, hermanos, el hombre le sobra orgullo, pero le falta mucha humildad. Hermano, cuando un hombre tiene una sed que se sumerge, este es un orgullo que se rompe. Y créanme que vivimos en tiempos donde el hombre quiere que Dios se ajuste a sus expectativas. Que el cielo rompa y responda bajo su razonamiento, y que el milagro se dé según sus términos, el término de los hombres. Pero la palabra nos confronta con una realidad espiritual demasiado grande y que derrumba nuestro orgullo humano y nos obliga a obedecer aunque no entendamos, al humillarnos aunque nos duela, a hacer aunque nos parezca ilógico. Es algo que debemos de hacer, porque nosotros hemos sido creados y es lo que se nos olvida, y es lo que el mundo quiere hacernos olvidar, que nosotros hemos sido creados para adorar y para obedecer, no para que nos obedezcan. Como hay un dicho aquí en la costa, los pájaros quieren tirarle a las escopetas. Y hermanos y hermanas que están escuchando este devocional, la historia de Naamán no es solo un relato de un general que estaba enfermo, sino es una radiografía de muchos corazones que quieren ser sanados sin ser quebrantados, que desean milagros sin obedecer y que exigen bendiciones sin rendirse a la voluntad de Dios. Hoy el Espíritu Santo nos confronta con una gran pregunta, pero una pregunta demasiado sencilla y demasiado poderosa. ¿Estás dispuesto a bañarte en el Jordán de la obediencia, aunque esto signifique desnudar tu orgullo? Esta es una pregunta que nos tenemos que responder nosotros mismos y sinceramente. Por eso muchas veces creemos que Dios no nos está escuchando y que Dios nos ha olvidado, porque muchas veces lo que pedimos no va conforme a lo que Dios está necesitando de nosotros o lo que Él ya ha propuesto para nosotros.
Hay momentos en los que la vida nos confronta con verdades que nos desnudan y lo más profundo y desnudan lo más profundo de nuestro corazón. Verdades que sacan a la luz que no somos fuertes, sino que muestran nuestras grandes grietas que tenemos en nuestro envase y en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y en todos lados. Aunque nos cueste admitirlo, muchas veces están ahí. Esas son las debilidades donde Dios decide operar con mayor poder. Pero para que esto ocurra, algo tiene que morir en nosotros. Y lo que tiene que morir es el orgullo. Ese enemigo que es silencioso, que se viste de dignidad, pero huele la autosuficiencia, que aparenta autoridad, pero en la realidad empobrece la fe. Hermanos, este es un devocional, es una invitación del Espíritu Santo a que todos los que hoy están buscando un milagro, una respuesta, una intervención divina, se pregunten si están pidiéndole las cosas a Dios con orgullo, si están pidiéndole que Dios actúe a la forma que ellos quieren y piensan que es lo correcto o a la perfecta voluntad de Dios. Pero también es un llamado a quienes aún no han entendido que Dios no, 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 no reacciona ante la altivez, sino que reacciona ante la obediencia humilde. Hermanos, hay milagros que ocurren porque el corazón, no ocurren porque el corazón aún no está, no ha descendido al Jordán y no se ha rendido en su totalidad. Por eso muchas veces el proceso y los desiertos toman tanto tiempo y es por nuestro propio orgullo. Y el ejemplo muy simple lo tenemos con el pueblo de Israel. Un viaje que iba a durar 4 días, duró 40. Pero era por el mero orgullo de ese pueblo, por la irreverencia que tenía ese pueblo en su corazón, de querer vivir siempre como esclavo, menospreciando los milagros que Dios le estaba dando. Día a día Dios le daba un milagro. O me van a decir que un gran milagro no era que todas las mañanas cayera maná del cielo. Y no era poquito maná, era lo suficiente. Era demasiado maná que sobraba. Cuando necesitaban en la noche luz, le tenía una bola de fuego encendida para que diera luz y no estuvieran en la total oscuridad. Y así estamos nosotros, hermanos, caminando y queriendo, Dios dándonos la luz y nosotros queriendo caminar en la oscuridad. Hermanos, para poder seguir desarrollando este devocional, necesito hablar de Naamán, el general que necesitó despojarse de ese orgullo para sanar. Naamán tenía todo en el mundo y todo lo que el mundo valoraba: poder, posición, reconocimiento. Era un general del ejército sirio, una figura de influencia nacional. La escritura lo describe como un gran hombre delante de su señor y lo tenía en alta estima. Segunda de Reyes 5:1. Pero también añade una frase que lo cambia todo: pero era leproso. Qué contraste tan fuerte. Un gigante en el campo de batalla, pero vencido por una enfermedad que ni todo el poder que él podía tener lo removía. Hoy en día, no pocos creyentes caminan como Naamán. Tienen una imagen sólida
ante los hombres, lideran, sirven, predican, pero arrastran una lepra interna, orgullos, heridas que no han sanado, resentimientos escondidos, áreas que no se han rendido ante Dios. Son fuertes, por fuera, pero rotos por dentro. Y Dios y su influencia y su gran infinita misericordia permite que lleguen a un punto donde ya no pueden maquillar más las heridas, porque quieren tratarnos, porque Él quiere tratarnos en lo profundo. Naamán escuchaba de un joven israelita, de una joven israelita, esclava en su casa, que había un profeta en Samaria que lo podía sanar. Aquí empezó a tratar Dios con él, con una sierva sin nombre, que le enseñaba el camino al hombre con redención. A veces Dios escoge voces humildes para hablar a los hombres y decir las verdades más profundas, que muchas veces hombres con alto nivel no van a escuchar a los otros. Pero Naamán aún no había entendido que el reino de Dios, que el milagro no se alcanza con los méritos, sino con la obediencia. Cuando finalmente llega a la casa de Eliseo, del profeta Eliseo, esperaba algo espectacular, un acto digno de su estatus. Pero el profeta ni siquiera sale a recibirlo, sino que le envía un mensajero con unas instrucciones que desafiaba todo su orgullo. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Segunda de Reyes 5:10. Naamán se enojó. ¿Cómo era posible que un hombre de su rango recibiera un mensajero y que no fuese capaz de haber ido el profeta Eliseo, a quien él estaba buscando? Y que el profeta Eliseo le diera semejante trato, como se le pide a alguien tan importante que se bañe en un río sucio y no en aguas cristalinas que había en Siria. O sea, eso para él era un acto de insolencia. O sea, un hombre con argurnia de Naamán, ¿cómo lo iban a mandar a bañarse en un río sucio? Y lo peor fue que no fue recibido por el mismo Eliseo, sino Eliseo le mandó a un simple mensajero. Y aquí es donde verdaderamente se revelan los corazones. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, como hombres y como hijos de Dios. Queremos que el mismo Dios sea el que baje y nos diga la cosa, para poder creer y para poder ser obediente. Pero no aceptamos el mensaje por medio de mensajeros. Naamán no solo tenía lepra en la piel, también tenía lepra en el alma. Y esa lepra se llamaba orgullo espiritual. ¿Y cuántas veces el Señor tiene que confrontarnos a nosotros igualmente? Queremos que la palabra profética sea lo más linda y lo más perfecta, pero no queremos obedecer una instrucción tan sencilla, que es dejar nuestra lepra, nuestro orgullo a un lado. Queremos que Dios nos toque, nos ponga a bailar, nos haga sentir ese fuego, pero no queremos bajar al Jordán a humillarnos ante Él y desnudar nuestros cuerpos sucios. Queremos milagros, pero no queremos rendirnos ante su voluntad
sino que queremos que nuestra soberbia sea mayor a la voluntad de nuestro Dios. Pero entonces, sus criados, los criados de Naamán, aquellos que no tenían ningún tipo de título, pero con sabiduría, se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara algo difícil, ¿no lo harías? O sea, que hace lo más difícil, pero lo más fácil no lo puede hacer, porque para él lo más fácil era sinceramente un acto indigno para él. Qué lección tan poderosa, hermanos. A veces buscamos grandeza en lo complicado, cuando Dios esconde su gloria en lo más sencillo. Fue ahí cuando Naamán dejó de resistirse y decidió obedecer, que sucediera lo que tuviera que suceder. Descendió al Jordán y se sumergió, no una ni dos, sino 7 veces. Porque la obediencia completa produce sanidad total. Y es lo que a nosotros se nos olvida, hermano. Y es lo que el mundo no quiere que tengamos ante Dios. Obediencia total para poder tener la sanidad total. Su carne se volvió como la de un niño. Pero más allá de su piel, su corazón también fue sanado del orgullo. Ese fue el milagro más extraordinario. Y fue lo que lo volvió una persona más íntegra. Por eso, al regresar ante Eliseo, ya no era el mismo hombre. Reconoció que había otro Dios fuera reconoció que no había otro Dios fuera de Israel. Qué glorioso es cuando la sanidad física viene acompañada con una transformación espiritual, hermano. Es reconocer que solo hay un solo Dios. Y es lo que Dios quiere. En el mundo puede haber miles de religiones, pero solo hay un solo Dios. Y ese es el Dios Jehová Rey, Jehová Adonai, Jehová Jireh. Y aquí podemos ver otros ejemplos bíblicos que confirman esta verdad. Josafat y la victoria sin pelear en Segunda de Crónicas 20, del 15 al 22. Un rey que entendió que la guerra se ganaba no con fuerza, sino con adoración. En lugar de confiar en la espada, obedeció en la palabra profética y puso cantores al frente del ejército. El orgullo militar fue sustituido por fe rendida, y Dios peleó por ellos y ganó la guerra. Otro ejemplo, el centurión romano, Mateo 8, del 8 al 10. Hombre de autoridad que, sin embargo, reconoció su indignidad ante Jesucristo y fue capaz de decirle: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya será suficiente para sanar a mi criado. Su humildad y su fe fueron grandísimas, que Jesús lo elogió públicamente, y el milagro llegó sin que Jesús tocara a ese siervo, porque la fe humilde siempre conmueve los cielos. El tercer ejemplo que te puedo dar es el hijo pródigo, Lucas 15, del 17 al 24. Solo cuando decidimos volver con humildad a la casa de nuestro Padre, diciendo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, esto fue la única forma como recuperó su dignidad este hijo. Y no fue restaurado, no fue sanado, no fue recibido. Sí,
Y aquí lo más importante es que este hijo reconoció su necesidad. Y es lo que nosotros y Dios está pidiendo en estos momentos, que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él, que dependemos de Él, solamente de Él. Hermanos, Naamán no necesitaba solo sanar su piel, necesitaba sanar su alma. Y eso solo ocurre cuando descendemos, cuando obedecemos, nos zambullimos una y otra vez hasta que nuestro orgullo se ahogue y emerja el nuevo hombre. Así actúa mi Dios. El Dios que hoy te presenta, así actúa. Él no busca nuestra apariencia, sino Él busca nuestra obediencia. Él no premia la altivez, sino que honra al que se rinde. Hoy el Espíritu Santo nos habla con ternura, hermanos, pero también nos habla con firmeza. Hay milagros retenidos porque hay corazones que se resisten al Señor. Hay oraciones sin respuesta porque aún no hemos descendido a obedecer. El Jordán puede representar muchas cosas, hermano. Perdonar al que nos hirió, confesar nuestras faltas, aceptar correcciones, pedir ayuda, rendir una agenda, decir, ya no puedo más, y dejar que el Señor sea el que actúe. Hermano, el orgullo siempre gritará. ¿Y qué te va a gritar? No necesitamos tanto, no necesitamos de Él. Nosotros somos autosuficientes. Todas las cosas nos las ganamos nosotros, solos. Pero la fe te responde. Sin Dios, si Dios lo dice, yo lo haré. Y eso es lo que responde la fe. Si Dios lo dice, yo lo haré. Es lo que hoy Dios está esperando que tú y tu fe respondan. Si Dios lo dice, yo lo haré. Heme aquí, Señor. Úsame. Y esa es la fe que Dios honra. El milagro está al otro lado de la obediencia. Naamán bajó al Jordán enfermo y salió sano. Entregó su orgullo, pero salió transformado. Llegó con el mismo título, pero ya él fue un testimonio viviente del poder del Señor. Porque es que Naamán no dejó de ser general. Él siguió siendo general, pero siguió siendo general dentro de otro hombre completamente convertido. Ya él era un general que dentro de su corazón ya había piedad, ya no había orgullo, ya no había autosuficiencia, sino había el poder de Dios como testimonio. Y ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto hoy a bajar al Jordán? ¿A dejar que el Señor derrumbe el orgullo, la lógica humana y las expectativas carnales? ¿Será que hoy estás dispuesto a eso? Recuerda, hay milagros que no llegan por oración intensa, sino por obediencia profunda. Porque el orgullo jamás podrá tocar lo que solo la humildad puede alcanzar. Esto es lo que hoy te quiero dejar de enseñanza y lo que Dios hoy te quiere dejar de enseñanza. Una enseñanza demasiado fuerte. Y espero que no te entre por un oído y que salga por el otro. Y después tampoco vengas a reclamarle al Señor que tus oraciones no han sido escuchadas y que tu milagro no ha llegado porque no has querido escuchar que
Tienes que dejar a un lado el orgullo y tienes que comenzar a obedecer. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre amado, Padre celestial, hoy venimos ante ti como Naamán, con títulos que no sanan, con fuerza que ya no bastan, con arrepentimiento y con apariencias que no curan. Reconocemos que hemos querido muchas veces que tú obres a nuestra manera, en nuestros términos, con nuestras condiciones. Hemos levantado muros de orgullo, hemos rendido contra no, y hemos querido controlar los procesos que tú solo puedes gobernar. Pero Padre, hoy, mi Señor, nos rendimos nuestro corazón, nos quitamos la armadura de la autosuficiencia, dejamos caer el escudo de la apariencia y como Naamán decidimos bajar al Jordán, aunque el río esté turbio, aunque la instrucción parezca sencilla, aunque no entendamos del todo, obedeceremos. Porque sabes que detrás de cada acto de obediencia hay un milagro esperando a ser manifestado para nosotros. Sumérgenos, Señor, en tu voluntad. Que cada zambullida sea una muerte del orgullo, un paso hacia la sanidad, una señal de fe rendida. Llévanos a ese lugar donde la carne se restaura y el alma se renueva. Haznos nuevos, con la carne de un niño, con un corazón envuelto en ti. Padre, que ningún milagro se retrase por causa de nuestra resistencia. Que ninguna bendición sea detenida por nuestro orgullo. Hoy decidimos obedecer. Hoy decidimos rendirnos ante ti. Hoy decidimos confiar